Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a tener el siguiente orden. Vamos a poner en primera parte la competencia, no, la competencia de tres. Luego vamos a hacer un seguimiento a nuestra normativa en relación al juicio oral, que eso nos va a tocar en esta conferencia. Y en la siguiente conferencia, unas normas de litigación oral, algunas reglas de litigación oral, que vamos a poder poner en su consideración. Entonces, para empezar, debemos decir que la ley 1173 y tribunales de sentencia. Es así que el artículo 52 del procedimiento penal modificado nos habla que los tribunales de sentencia, que van a seguir siendo integrados por 3 jueces técnicos, ¿sí? Pero siguen siendo 3 jueces técnicos que van a conocer y resolver los delitos más graves que se tienen en la lectura a todos: traición, revelación de secretos, alzamientos armados o hecho pasivo propio, prevaricato, legitimación de ganancias ilícitas, homicidio, asesinato, feminicidio. Sentencia tal cual lo conocemos actualmente, con 3 jueces técnicos, y lo que ha intentado la ley para un poco darle más celeridad al proceso y destrabar nuestro procedimiento penal es que la sentencia, ¿no? Los jueces de sentencia van a seguir conociendo los delitos de acción privada, los delitos de acción pública, salvo las excepciones que conocen los tribunales de sentencia, y los juicios trate, esto se va a dar de esa manera. Es decir, no importa si es un delito de acción pública que es de competencia del tribunal de sentencia, de todas maneras, los jueces de sentencia van a conocer pública flagrantes, ¿no? Es por ello que lo que está haciendo la ley va a desarmar, si vale el término, los tribunales de sentencia, y va a de 3 jueces de sentencia, ¿no? De esta manera, considera el legislador que va a poder darle una buena a los procesos penales. Veamos cómo nos va. Veamos si los jueces de sentencia pueden llevar adelante sus procesos. Actualmente, obviamente, como todavía no se ha cumplido con la ley 1173, no sé, jueces de sentencia, actualmente obviamente tenemos audiencias señaladas para octubre, noviembre, en los juzgados de sentencia de nueva creación. Pero eso es lo que ha determinado la ley. Ahora ya vamos a pasar a las normas que rigen el juicio oral y público, para lo cual voy a pedir que por favor podamos empezar con las diapositivas. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo 329 nos da los principios, ¿no? Se realiza sobre la base de la acusación y nos ingresa a los principios, ¿no? En forma contradictoria, oral, pública y continua. Según Alberto Binder, como van a ver en el trabajo, Alberto Binder considera que la oralidad es un instrumento para el desarrollo de los demás principios. Es un análisis muy bueno que considero lo debemos tomar en cuenta, ¿no? Principios: la contradicción, el principio obviamente de publicidad, de continuidad, son muy importantes en un juicio oral, ustedes lo conocen muy bien, estos principios. Luego dice: para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado. Consideramos aquí que no está bien que se ponga para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado. Es culpable y estamos yendo en contra de la presunción de inocencia. Me parece que lo que debería decir es para la averiguación de la verdad, ¿no? De la verdad histórica o de la verdad material, política del Estado. Pero bueno, nuestro procedimiento penal está así todavía, no es el único código que tiene este errorcito, el Código de Córdoba tiene el mismo error, y consideramos que debería decirse para la comprobación de la verdad histórica del procedimiento penal. Tenemos otro principio que se suma al principio de contradicción, de publicidad, de continuidad, y es el principio de inmediación de nuestro procedimiento penal, puesto que este principio de inmediación es la base del juicio oral, ¿no? El juicio, dice, se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces, y del parágrafo segundo, ustedes pueden ver, nos señala que con el fin de garantizar la realización de las audiencias, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la oficina elaborarán de manera previa las agendas compartidas. Es decir, lo que pretende de esta manera es evitar lo que nos pasa a diario en los tribunales fiscales, a las audiencias, ¿no? Siempre es la defensa la que, cuando se hace una modificación a la ley, es la defensa la que más atacan, ¿no? Que es la CAMOS. ¿Cuáles son las causales de suspensión que se dan a diario en nuestros tribunales? Podremos observar que una de las causales, creo yo, primarias es la fiscales, ¿no? Entonces, lo que se busca a través de esta agenda única, agenda compartida con la Oficina Gestora de Procesos y el Ministerio Público, es que ellos tengan una agenda de asistencia de los fiscales, ¿no?
El párrafo tercero señala que la víctima, el querellante, el imputado, los testigos y los peritos que tengan trabajo en alguna instancia con goce de haberes y con la simple exhibición de la notificación emitida. La negativa de parte del empleador para otorgar la licencia será sancionada con 8 horas de arresto. Este mío me señala que en la alcaldía no le querían dar permiso para que él salga, pues víctima en un juicio oral, para que salga al juicio oral porque eran varios días ya los que es posible que se dé la licencia y el que no cumpla, bueno, el patrono o empleador tendrá 8 horas de arresto, ¿no? ¿Eso para qué? Para garantizar el proceso y además permita la inmediación, que es un principio muy importante, como decíamos, ¿no? Dice que durante la audiencia de juicio se aplicarán las reglas previstas en el artículo 113 del procedimiento penal. Siguiente, por favor. El artículo 113, vamos a ir atrás un momento, por favor. El artículo 113, que en las diapositivas que ustedes tienen no se encuentra, pero vamos a exponerlas ahora, ¿no? El artículo nos señala lo siguiente, ¿no? Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad. Nuevamente decimos, la oralidad para Binder es un instrumento, no es un principio en sí mismo. Inmediación, continuidad y principios que rigen el procedimiento penal, ¿no? Y dice este artículo 113 en su párrafo primero, excepcionalmente podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte lo que, si bien la oralidad rige nuestro procedimiento penal, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que a veces uno agarra un elemento de convicción, por ejemplo, un informe pericial, quiere dar lectura a cierta parte de esa prueba, y los jueces, ¿no?, señalan, no puede leer. Entonces, ¿cómo le voy a informar sin dar lectura? Entonces, obviamente, eso sí está permitido, pero de los elementos de convicción. Lo que quiere evitar el procedimiento penal con esto es que no te lleves tu argumento armado y oralmente defiendas tu posición. Pero sí, pues, se supone que puedes leer elementos de convicción, no todo el elemento de convicción. ¿Cuál es la parte que te interesa, pues, o el tribunal tome en cuenta para valorarla al final, en sentencia, a esa prueba, a ese elemento de convicción, ¿no? En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en la sección de procedimientos escritos. Es decir, todo es oral y no se va a permitir la sustanciación de procedimientos escritos, ¿no? Doy un ejemplo. En Santa Cruz, en una etapa preparatoria que estamos llevando allá, extinción por duración máxima en la etapa preparatoria, y la juez corre en traslado para que respondan la excepción. Como ustedes bien saben, que eso, ¿no? Ahora directamente señala audiencia y en audiencia se va a contestar de manera oral. Entonces, lo que pone sustanciación de procedimientos escritos cuando eso no esté establecido en la norma, ¿no? Tenemos que el idioma castellano es en la que se van a desarrollar las audiencias, el idioma se desarrolla, sin embargo, originario, si las partes están de acuerdo, del lugar donde se lleva adelante las audiencias, ¿no? Ahora nosotros debemos avisar que necesitamos un intérprete en audiencia con la antelación debida. El artículo 113 nos establece qué pasa si las partes no asisten a la audiencia. El párrafo segundo nos dice, si el imputado no comparece de manera injustificada o se retira de ella, el juez librará mandamiento de aprehensión únicamente a efectos de su comparecencia. ¿Qué busca esta modificación que ha realizado el legislador? No iba a una audiencia un imputado y resulta que declarado rebelde, ofíciese al rehab, líbrese mandamiento de aprehensión, todo un show, el día siguiente se presenta y diga, me falté a la audiencia porque no llegué a agarrar el micro, ¿no? Entonces, esto creo que intenta hacer que sea más dinámico aquello. O sea, sacas el ser a la audiencia para traerlo. Evidentemente que si no lo encuentras, si ya no sea persona, obviamente ahí sí procede la declaratoria de rebeldía conforme. Me parece una modificación que la tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y así también logramos que el diputado sepa que si no va a la audiencia, la policía lo va a ir a traer a la audiencia. Por lo considero importante y pertinente. Si el defensor no comparece, dice, se considerará abandono malicioso, se nombrará defensor estatal o de oficio y se sancionará la abogación de un juez técnico. Estamos hablando, creo, de 10.000 a 12.000 bolivianos, ¿no? Esto ya estaba y se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia. Obviamente, tiene que ser una incomparecencia injustificada. Si el querellante dice de manera injustificada no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su plan. No se da. En juicio oral lo que corresponde, conforme al artículo 292, inciso 4 del procedimiento penal, es el abandono de la querella, ¿no? ¿Por qué? Porque en juicio oral, ¿qué planteamiento es? El planteamiento es, pues, o se retira del juicio sin autorización.
Es decir, el querellante sí puede retirarse del juicio, ¿no? Pero con autorización. Sí no puede ir a una audiencia de juicio oral, pero esta norma intenta buscar que todas las partes estén presentes. Y luego, si no va el fiscal, se pone en conocimiento inmediatamente el fiscal departamental para la asignación de otro, ¿no? En ningún caso la inacción del cuaderno de investigación. Considero que los que me están escuchando son todos de Sucre. Bueno, resulta que, ¿por qué dice esto? No podrá ser suplido o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. Miren, yo me sorprendo. Cautelares. ¿Saben contra quién me enfrenté? Contra el cuaderno de investigación. Es una barbaridad. Es una barbaridad. La presencia del fiscal, ¿qué principio? Por el principio de inmediación y el principio de oficialidad. El Estado, a través del Ministerio Público, tiene la obligación. Es una barbaridad lo que se daba en Oruro, en La Paz. Ibas a una audiencia cautelar, donde estaban pidiendo la detención preventiva de una persona, y venía el asistente del fiscal cuaderno de investigaciones. Una barbaridad, ¿no? Entonces, y muchas veces, no me tocó menos mal, perdían las audiencias contra el cuaderno de investigaciones, ¿no? Es de esa manera de, inciso primero del procedimiento penal, la participación del juez y el fiscal en los actos que sea obligatoria. Pero lamentablemente, no sé, la práctica cotidiana y decir, no ha ido el fiscal, esa audiencia es nula, libertad. Sin embargo, la práctica ha hecho de que la ley tenga que decir ahora esto para evitar esos abusos, ¿no? Eso es ha pasado. Bueno, continúa el 113, no puede suspender el juez ninguna audiencia porque no vaya el defensor, el querellante, el fiscal, el imputado. No puede suspenderla. ¿Qué hace? Tampoco disponer las medidas necesarias para reinstalarla ese mismo día o al día siguiente, dictar un receso, ¿no? Pero, ¿qué hace ahí? Bueno, al fiscal de 12 en punto, audiencia de juicio, nombra otro fiscal, o defensor de oficio, o imputado, apréndanlo y tráiganlo, ¿no? Ya si no es posible, pese a tomar estas medidas, ¿no? El juez o fuerza mayor que se señale una nueva audiencia dentro del plazo de 48 horas, ¿no? En ningún caso se puede disponer suspensión de audiencia sin su previa instalación, eso ya lo sabíamos, es una falta para los jueces el hacer aquello. La juez podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencias. Miren, ustedes saben que con la modificación que tenemos en el procedimiento, te notifican con la excepción y tú tienes que ir a audiencia a contestar. No, ya no puedes hacerlo por escrito. Entonces eso va a hacer que nosotros cambiemos nuestra manera de litigar. Es decir, me señalan audiencia de fundamentación de la excepción, audiencia para fundamentar mi apelación o para contestar una apelación incidental. Es decir, antes no. La apelación incidental, por ejemplo, se resolvía por escrito. Ahora no, ahora es oral. Apelas, tienes que ir a fundamentar arriba. Entonces, esto va a hacer que muchas veces los abogados no estemos, por ejemplo, en este distrito, estemos en Santa Cruz, pero tengamos otro lugar trabajando, y sea muy difícil llegar, con previa antelación a la audiencia, tienes que solicitar que se lleve adelante mediante videoconferencia. En el caso de Rorí, bueno, se me ha ido el nombre ahorita, uno de los imputados estaba gravemente enfermo, echado en una cama, y él, sin esta norma, causa ha terminado, pero él participaba desde su domicilio por videoconferencia, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno. Por ejemplo, nosotros en el caso de misiles chinos intentamos interrogar mediante videoconferencia, porque él estaba en Europa, ¿no? Pero no quiso el Tribunal Supremo que se lo interrogue mediante videoconferencia, ¿no? Es que como no estaba escrito a aplicar, cuando la tecnología precisamente nos ayuda a conseguir los objetivos, que es que no se suspenda una audiencia. Y obviamente, si yo voy a plantear una videoconferencia, tú tienes que poner tu computadorita en otro lado, en la audiencia, la computadora en tu otro lugar, el internet seguramente, ¿no? Entonces, pero es muy, ¿no? Bueno, las otras normas son de moderación del tiempo del debate, las directrices que dan, me parece que pertinente, y todas las decisiones se dan inmediatamente concluida la participación de las partes, ¿no? Las audiencias se registran y la oficina gestora tiene que hacer, ustedes han visto ya creo las oficinas gestoras con algún colega, tiene que estar en la ciudadanía digital, tú puedes ingresar a esa audiencia y ver en tu casa, ¿no? Lo que sustenta el principio de publicidad, ¿no? Nosotros estamos señalando que si la publicidad es fundamental y fundamentadora del proceso penal, es un principio, es la base de un proceso.
Resulta que nosotros, a ver, díganle a un juez, ¿puedo filmar la audiencia? Raro va a ser el juez que pueda y acepte que tú lo filmes y filmes la audiencia. Sin embargo, en el Perú, vía Facebook, se transmiten audiencias en vivo, que desde Bolivia, publicidad, ¿no? Y me parece que eso tiene que cambiar, se tiene que publicar en vivo, si es posible, las audiencias, no como ahora grabadas y que solo con ciudadanía digital, jueces, los fiscales, los abogados, nos preparemos pues para las audiencias de manera idónea, ¿no? No creo que ningún fiscal o juez quiera pasar vergüenzas. Publicidad se busca mediante estos cambios, ¿no? Y nosotros podemos pedir copia digital de la audiencia, ahora tenemos que hacerlo sí o sí para presentar una apelación, etcétera, de la oficina gestora, ¿no? Ahora sí, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, la participación tiene que ver con el principio de publicidad que les decía, ¿no? Obviamente, cuando hay juzgamiento de menores no se puede hacer aquello, eso ya lo conocemos, ¿no? Las provisiones para el acceso con un mayor de edad y las personas que porten pancartas, distintivos gremiales, partidarios o Fuerzas Armadas o Policía Nacional que se encuentren uniformados, salvo que sea para la vigilancia. Obviamente esta audiencia, y obviamente en relación a la que no porten distintivos, se da para que no haya una presión indebida sobre el tribunal, ¿no? Para ninguna de las partes, ¿no? Siguiente, por favor. Diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, como ustedes saben, la oralidad, si bien siempre nosotros decimos que es un principio, reitero, Binder nos dice es una herramienta para desarrollar los principios, pero es muy importante. El 33 nos habla de la oralidad y es un artículo muy importante, ¿no? Que dice el juicio será oral y solo podrá incorporarse por su lectura las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo de prueba. Anticipo de prueba. Ahora generalmente los delitos de violencia sexual y violencia contra la mujer, ¿no? Tenemos el anticipo de prueba en cámara Gesell, ¿no? Eso es con participación. Entonces, eso se graba y ya a juicio solamente se lleva el video grabado para que el tribunal pueda ver la declaración de la testigo o del testigo. Entonces, una pericia que se haga mediante anticipo de prueba, porque si pasa el tiempo, no se va a hacer posible esa pericia, también eso sí puede ingresar por su exhibición, por su lectura, si es un dictamen pericial, a juicio oral. Muy bien. Luego nos dicen las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe, cuando el acto se haya producido. Una declaración tomada en etapa preparatoria no tiene ningún valor para juicio. Las declaraciones, los dictámenes producidos en etapa dar la posición del Ministerio Público de acusar o de sobreseer o dar una salida alternativa. No sirven como prueba. En Bolivia estamos desnaturalizando esto. Nosotros los abogados tenemos la obligación, una pericia que no ha sido con anticipo de prueba, ingrese a juicio. Ustedes conocen muy bien que ingresan. Eso no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque ahí no había. Y si no ha existido esa intervención, se quiebra el principio de inmediación, ¿no? Sin embargo, a diario los tribunales obviamente permiten que ingresen. Entonces nos dice las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe. Por comisión o informe. Esto tiene que ver con el artículo 195 y 196 del procedimiento. 195, perdón, y ahorita les digo. 193 y 199. Vámonos al artículo 195 del procedimiento penal. Dice, no estarán obligados a comparecer ante el juez o tribunal el presidente, vicepresidente, constitucional, fiscal general, defensor del pueblo, representantes de misiones diplomáticas, ministros de Estado, quienes declararán en el lugar donde cumplen sus funciones, en su domicilio o por escrito. A eso se refiere la declaración por ente del Estado. No se lo puede obligar a ir a juicio como testigo. Si él quiere, va a su domicilio y las partes van ahí. O si quiere, contesta por escrito. Eso es informe. Es la única declaración que va a ingresar por eso. Y esa declaración se puede hacer en juicio. En el caso Misiles Chinos, Evo Morales declaró por escrito.
declaró por escrito como testigo. Eso es declaración por informe. Y la declaración por comisión tiene que ver con el artículo 199 del Código. El testigo no reside en el distrito judicial donde debe prestar su declaración y no sea posible contar con su presencia, se ordenará su declaración por exhorto u orden instruida. Entonces, la declaración por comisión, ¿qué hacen? Van las partes allá, si no puede venir. Generalmente bien. Pero ahora, mejor aún, podemos utilizar la videoconferencia, ¿no es cierto? Para aquella comisión no puede venir, perfecto, comisión. Entonces, me parece que declarar por videoconferencia y así nos evitamos el exhorto, etcétera, o ir hasta allá, etcétera, ¿no? Y también puede ingresar por su lectura la denuncia, la prueba documental e inspección. La denuncia no hay ningún problema. La prueba documental, ¿no? Y aquí es donde tenemos problemas. Todo es prueba documental, ¿no? Para cuando quieren ingresar a juicio. Esta documento nos dicen, ¿no? Entonces es prueba documental. Tenemos que luchar contra esas malas costumbres y tenemos que reclamar esto. Reclamar hasta que la jurisprudencia pueda ir regulando estas actuaciones, ¿no? Que reclamar. Todo otro elemento que se incorpore al juicio por su lectura no tendrá ningún valor. Las resoluciones del tribunal se dictan verbalmente, quedando notificados todos por su... Muchas gracias. Bueno, tenemos en el 334 del procedimiento penal el principio de continuidad. Principio de continuidad, ¿no? Interrumpidamente hasta la emisión de la sentencia. Solo podrá suspenderse en los casos previstos en este código. Vamos a ver ahora aquello, ¿no? No se puede declarar cuarto intermedio inferiores a 16 horas. Cuando el juez acredite un impedimento físico definitivo, o sea, es decir, el juez que está conociendo sabe que va a renunciar, sabe que está muy enfermo, que no va a poder trabajar, hace con a medio juicio. Eso es muy perjudicial porque nos retrotrae hasta el principio, ¿no? Siguiente audiencia, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es muy importante. Casos de suspensión. La audiencia se suspenderá únicamente peritos, ¿no? Estamos hablando, no comparece un testigo o no comparece un perito, pero con ciertos requisitos. Tiene que ser indispensable su intervención. Ahí hay una carga de fundamentación de la parte que está indispensable para acreditar esto. En cambio, en las audiencias agarran y dicen, no, sí, que se suspenda, no va a venir mi testigo, digamos. ¿No? No. Tiene que fundamentar que es indispensable y que su declaración o intervención no pueda ser diferida. Inspección, reconstrucción, reconocimiento del imputado, etcétera. Pero no, yo quiero que declare él primero y entonces no suspensión. No. Si tiene otras pruebas, tienes que pueda ser diferente, sea tu última prueba y sí o sí te tengan que suspender la audiencia, ¿no? Entonces, con esos requisitos, se puede suspender la audiencia, se puede suspender, pero esta causal podrá ser alegada que estaba en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es algo con lo que hemos peleado bastante. El Ministerio Público iba a una audiencia, no he traído testigo, iba a otra, no he traído testigo, iba a otra, no he traído testigo. Bastante con esa jurisprudencia, haciendo que no continuemos con la audiencia con la prueba aportada. A veces se han ganado juicios porque no llevó su prueba, pena testifical no lleva, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido positivizada y está en nuestro procedimiento penal y dice claramente en esta modificación que ha hecho la Ley 73 por una sola vez. Es decir, el Ministerio Público, perfecto, señor, se suspende para de aquí a, no sé, depende del caso, para de aquí a 2 días. Vuelve y dice, ay, esta vez no ha venido el otro testigo, ya no se puede alegar eso. Cada parte puede hacer eso. La acusación, no vino mi testigo por una sola vez, y por último, la defensa también por una sola vez puede alegar esas circunstancias. Otro caso de suspensión grave acreditado que le impida continuar en el juicio. Es decir, si el imputado está enfermo, muy enfermo y no puede continuar, se suspende la audiencia. 3, sobreviniera la necesidad de producir prueba extraordinaria. Obviamente, es necesario suspender la audiencia para garantizar el derecho de las partes a obtener prueba para contrarrestar esa nueva prueba extraordinaria o su método de interrogatorio, etcétera, para poder contrarrestar esa prueba extraordinaria, ¿no? 4, el fiscal o el querellante, por el descubrimiento de hechos nuevos, requieran ampliar la acusación. Es decir, ¿no? En el transcurso del juicio se descubren los hechos, se puede ampliar la acusación
o el imputado o el defensor solicita, para asegurar su derecho a la defensa, solicita que se suspenda la audiencia porque se ha ampliado la acusación, ¿no? En los casos de los numerales 1 y 2, es decir, cuando no venga un testigo, se suspende por 3 días hábiles. Salvo que sea por fuerza mayor y son máximo 5 días hábiles. Eso actualmente es mentira, están suspendiendo las audiencias mucho más allá de la ley. En el caso de los numerales 3 y 4, no puede extraordinaria o la ampliación de acusación, ¿no? Entonces, son los 5 días, antes eran 10 días, ahora han rebajado a 5 para agilizar seguramente la audiencia, ¿no? Siguiente, por favor. Reanudación de la audiencia. Si la causal de suspensión subsiste el día de reanudación de la audiencia, podrá ordenarse la separación del juicio en relación al imputado. A ver, y si es solo un coimputado, bueno, no sería co, ¿no? Si es solo un imputado y está muy enfermo y no puede, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Lo que se hace, ¿qué hacen actualmente? Suspenden indefinidamente el juicio, y eso no está bien. No está bien. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que ordenar la separación de ese imputado, deja ese caso. Y se tiene que hacer un control por el IDI, por el médico forense. Cuando él pueda, se empieza, en mi criterio, un nuevo juicio. Actualmente se suspende de manera indefinida, lo que me parece que no está bien. 2, ¿no? Con la prueba aportada. Es decir, no vino tu testigo, pena. Continuamos. Si la autoridad jurisdiccional tiene un impedimento físico, dice que se va a reanudar la audiencia al día o domingo, igual. El artículo 337 dice imposibilidad de asistencia a las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un impedimento insalvable, serán interrogadas en donde lo que hablábamos hace un momento, por comisión a otro juez, con intervención de las partes cuando así lo solicite. Nuevamente, esto ya creo que va a quedar atrás. Vamos a intentar siempre, mediante videoconferencia, realizar estas actuaciones. Siguiente, por favor. La dirección de la audiencia, ya saben ustedes, es de potestad del juez o tribunal de defensa, y el tribunal en pleno resolverá cuando una decisión del presidente sea impugnada. Esta impugnación se hace vía recurso de reposición, ¿no? Vía recurso de reposición con el procedimiento penal, ¿no? Y reposición, si es juez, solo un juez, obviamente es a él mismo, y si es un tribunal de sentencia, resuelve el tribunal en pleno. El poder ordenador y disciplinario lo tienen, ¿no? El juez o el presidente del tribunal, imponer sanciones pecuniarias, hasta el 20% de un salario mínimo, o disponer en su arresto por hasta 8 horas, conforme a reglas, pero no conozco, pero sí sé que un par de colegas que conocemos en el medio, muy conocidos, han sido arrestados, ¿no? Por 8 horas, ¿no? El numeral tercero, ¿no? Es interesante cómo la ley limita a la defensa, ¿no? En este caso no, dice a 2 abogados de cada parte interviniente, pero como vamos a ver luego, si son fiscales, pueden intervenir más, ¿no? Y eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, la intervención a 2 abogados dándoles un tiempo igual para hablar, ¿no? Actualmente están limitando a un abogado, lo cual no está en la ley. El otro día han limitado en una audiencia de apelación la defensa a un abogado cuando la otra parte tiene la niñez, ¿no? Pero, bueno, siempre la defensa tiene un poquito de desventaja en ese aspecto. Reiterando, dice verificar la inexistencia del fiscal, se solicita su reemplazo y se reanuda la audiencia, se reanuda en el día y se nombra defensor de oficio, y se le da 3 días solamente al abogado nuevo para que pueda empaparse del proceso y defender correctamente. Siguiente, por favor. Ya entramos a preparación del juicio. Ustedes conocen muy bien que una vez que se radica la causa, se notifica al querellante para que presente su acusación particular, la acusación fiscal y las pruebas. Esa es la acusación. La acusación no solo es el papel, la acusación es la prueba que sustenta ese papel. Entonces, un todo, acusación y pruebas. Actualmente los tribunales y juzgados están actuando así, que presente previamente. Luego el querellante igual, el acusador particular, la acusación y la prueba. Y la defensa, lo mismo. 10 días después de notificado con las 2 acusaciones, sus pruebas de descargo, también para que la otra parte pueda conocer qué pruebas son. Se dice, no, en etapa preparatoria conocían. Sí, pero
la acusación, cuáles son los elementos, ¿no? Se dicta auto de apertura de juicio. Siguiente, por favor. La acusación, ustedes conocen bien cuál es el contenido de la acusación, la fundamentación, la relación precisa y circunstanciada, es algo muy importante, ¿no? Y obviamente la fundamentación y los fundamentos jurídicos. Siguiente, por favor. El artículo 342, 362, que lo vamos a ver también, son la base del principio de congruencia. Es decir, lo que se ha acusado es lo que se va a sentenciar, ¿no? Vamos a ver, bueno, hay una ampliación de acusación, como vimos anteriormente, que tiene sus limitaciones. Podrá incluir hechos no contemplados en algunas de las acusaciones, ni producir prueba de oficio. Eso es lo más importante de esta norma. El auto de apertura no es recurrible y la acusación se puede retirar hasta antes de la deliberación del tribunal. En el segundo párrafo nos dice algo que muchas veces nosotros lo olvidamos. El secretario notificará a las partes, citará a los testigos y a los peritos. ¿Algún secretario ha notificado a sus testigos alguna vez en un juicio oral? No, no. Es evidente que la parte tiene que colaborar. Tarea del secretario, notificar a los testigos, ¿no? Ahí dice a los jueces ciudadanos, obviamente ya no hay jueces ciudadanos, ¿no? Siguiente, por favor. La apertura, ustedes van a ver que en litigación oral vamos a ver un poquito las partes del juicio oral en la siguiente conversación que tengamos. Ha habido un cambio aquí, ya no se lee vigencia al derecho a la defensa del imputado. Es decir, la etapa preparatoria es generalmente escrita, con excepciones, ¿no? La audiencia cautelar, los incidentes, etc. Esta ley. Es más, ¿le tomas o no le tomas la declaración al imputado en la etapa preparatoria? Y ahora en juicio, bueno, sí le tomas, pero no le lees la acusación ni el auto de apertura. Esto se da, pasa. La persona a veces no conoce exactamente qué se lo está acusando. Porque le dice a su abogado y su abogado le dice, no, tranquilo. Entonces, para contrarrestar eso se leía la acusación. Sin embargo, no sé qué tiempo podría quitarle a un juicio de acusación. Inmediatamente ingresamos a la audiencia de juicio y, bueno, muchachos, ¿tienen incidentes o excepciones? ¿No? Y el juez dice, bueno, primero se va a resolver este incidente, esta excepción, luego esta, ¿no? Luego, resueltas aquellas, las excepciones o incidentes, a la defensa para que fundamente oralmente su defensa. También el fiscal y el querellante previamente fundamenten. Son los alegatos de apertura, que los vamos a ver en la próxima también. Siguiente, por favor. Son tratados en un solo acto los incidentes o excepciones, salvo que quiera hacerlo en sentencia, es decir, por ejemplo, una prescripción. Puede decir el tribunal, esto me parece muy bueno. ¿Por qué? A veces te acusan de 5 delitos. Y si te acusan de los 5 delitos, pueden decir que por concurso, etcétera, no va a prescribir. Sin embargo, en sentencia, ya es uno. Entonces, sí va a prescribir. Y además, no es lo mismo, los 5 delitos no tienen la misma pena. Entonces, esto es algo que puede utilizar. No lo utilizan generalmente, los chinos. El tribunal ha determinado resolver la prescripción en sentencia. Luego viene, que se resuelven los incidentes o excepciones, la declaración del imputado, ¿no? Si quiere. Y si el imputado declara, será interrogado por el fiscal, el abogado. Yo considero que los miembros del tribunal deberían preguntar antes y luego el defensor. Sin embargo, esto está así. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los jueces, de que se hace la defensa, preguntan cosas que nosotros ya no podemos ya revertir, ¿no? Y luego de eso, alegato de apertura de la defensa y luego ya empezamos con la prueba. Siguiente, por favor. El imputado tiene derecho a defenderse, el derecho a la defensa propia, ¿no? A la defensa. En esa primera parte donde declara, puede defenderse. Luego, en el transcurso del juicio, puede agarrar y decir la palabra, ¿no? Está declarando un testigo, termina de declarar y dice, yo quiero hacer notar, el testigo ha dicho esto, y yo pienso esto. Sí. Para eso está su defensa técnica, le puede decir, pregunta esto. Pero lo que sí puedes declarar cuando quiera. Ese es un derecho que no le pueden negar. Y los jueces generalmente... El 348 nos habla de la ampliación de la acusación. Por hechos o circunstancias nuevas, pero aquí es importante decir eso, que no hayan sido mencionadas en la acusación y que modifiquen la adecuación típica. El principio de congruencia, que estábamos viendo que está en el 342 y en el 362 del procedimiento penal,
Dice aquí claramente que modifiquen la adecuación típica o la pena. Curia, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido jurisprudencia en la que señala que si se trata del mismo delito, de la misma familia de delitos, estafa, estelionato, les doy un ejemplo, no se viola el principio de congruencia, que si por ejemplo es estafa y de cómplice lo modificas a autor, tampoco se lesiona el principio de congruencia. Eso es algo que está muy mal. El Tribunal de Conciliación Condicionada, que tú sí puedes modificar tu tipo penal, tu forma de participación, y eso va a redundar en la pena, pero dando previo aviso, es decir, la posibilidad de la defensa. Sin embargo, otros supremos en los cuales dicen, no, pero es el mismo delito, está cambiando solamente la forma de participación. No, no es lo mismo defenderse de ser cómplice que defenderse de ser autor, no es lo mismo la estafa, así estén en la misma familia de delito. Entonces, ahí se va a ampliar la acusación y el imputado tiene el derecho para ofrecer nuevas pruebas o preparar su defensa conforme a lo que ya vimos, es decir, le dan siguiente, por favor. Bueno, esto vamos a pasar un poco rápido porque lo vamos a ver en la siguiente sesión. La prueba pericial, la prueba testifical. Siguiente, por favor. El interrogatorio, de igual manera, esto lo vamos a ver en la próxima charla, cuando entremos a litigación 152. El presidente moderará el interrogatorio sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del declarante, ¿no? Las partes podrán plantear la revocatoria de las decisiones del juez. Aquí tú pides reposición y te dicen, no, algunos tribunales, no, la reposición no es el mecanismo adecuado, es la revocatoria. No, la revocatoria es vía reposición, pero pido la revocatoria conforme al 352 y la reposición, ¿ya? Y aquí nos habla un poquito de preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes que la vamos a ver en la próxima sesión. Por favor. Testigo de menores. Testimonio de menores. El testigo menor de 16 años será interrogado por el juez o presidente del tribunal en base a las el interrogatorio será asistido por un pariente del menor o un experto en psicología, siguiendo las normas del artículo 203. A ver, cuando se trata de una menor de 16 años, se pasan las preguntas de forma escrita. Una parte hace sus preguntas, la otra parte también, se pone en consideración de la parte contraria para que el tribunal resuelva todo ese filtro, se pasa las preguntas al tribunal y conforme al 203 del procedimiento penal, que dice que cuando deba recibirse el testimonio de personas agredidas sexualmente o de menores de 16, se dispone la recepción en privado. Eso dice el 203. Yo quiero señalarles que en Monteagudo, la anterior semana, se ha hecho esto, pero esa declaración es principio de inmediación. ¿Es en privado? Sí. ¿Cómo debe darse esa declaración en privado por escrito? De la siguiente manera. Cámara GESE. La víctima y el tribunal están en la sala y las partes están de este otro lado del vidrio. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Como me ha pasado en Monteagudo, resulta que yo no sé cómo ha contestado. Claro, me pasa en un escrito, ¿no? O la grabación, mediación, yo no sé si el tribunal va a guiarla, por ejemplo. Entonces, de esa manera se tiene que proceder cuando se trata de testimonio de menores. Respecto a las contradicciones, respecto a sus declaraciones anteriores que están a su disposición, entonces lo vamos a pasar para que ustedes puedan revisarlo y luego comentemos aquello. Los otros medios de prueba, siguiente diapositiva, por favor. Las pruebas literales se leen, las otras pruebas se exhiben, se ordena la lectura pertinente solamente de las pruebas literales, las grabaciones en la forma habitual, y se pueden efectuar careos. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Miren, ustedes ven que dice aquí, se puede efectuar careo, no hay ningún problema. Una reconstrucción, una inspección judicial, no hay ningún problema. ¿Qué dice? Y el reconocimiento del imputado. El reconocimiento del imputado se puede hacer en la etapa preparatoria, pero si no se hace a Ariel Coronado, ¿no? Sí, dice el testigo, ¿no? ¿Está en esta audiencia? Sí, es él. Eso está en contra de las normas de reconocimiento del imputado.
Si el imputado no ha sido reconocido por un testigo o por la víctima en la etapa preparatoria, conforme a las reglas de la estrategia y su teoría, la defensa puede hacer que el imputado no esté reconocible para las partes. Esto es, esté en un lugar que esté cerca de la audiencia, obviamente, de que pueda escuchar y ver, o incluso puede hacer. Pero a eso se refiere. El imputado, sí es él. Ese reconocimiento es ilegal. Es ilegal. Ahora, si obviamente la teoría del caso hace de que no sea necesario, entonces sí es él, ahí no hay mayor problema. Pero el caso es cuando tú no conoces a la persona, la víctima no conoce a la persona, solo lo vio ese día. Ahí, para hacer un reconocimiento en juicio oral del imputado, lo que se debe, ¿no? Y de esa manera el testigo que quiera reconocer al imputado vea cuál es. Entonces, tomen por favor muy en cuenta esto, que no se ha dado en Bolivia, pero es importante verlo. Siguiente diapositiva, por favor. Luego viene el debate, ¿no? Los alegatos de clausura, las conclusiones. Podemos utilizar medios técnicos, notas de apoyo. Si intervinieron 2 o más fiscales, dice, ¿no? Ya no es esa norma, está incongruente, solo pueden ser 2. Las partes pueden replicar. Ustedes han visto en conclusiones, muchos jueces dicen, bueno, señores, en sus conclusiones tienen 10 minutos cada uno. Eso está mal. Eso tiene que ser reclamado. ¿Por qué? Porque el tiempo del alegato, primero, cuando existe manifiesto abuso de la palabra, se le llama primeramente la atención al orador. Se le dice, señor abogado, vaya desarrollando sus conclusiones, está repitiendo mucho. Si persiste y sigue, ¿no? Ahí recién el tribunal puede limitar, como dice el código, el tiempo del alegato. Le dice, muy bien, se le ha advertido, tiene 5 minutos para terminar. No, pero no, ni bien estemos por querer empezar, limita a 20 minutos. Eso no es así. Y por último, tenemos la última palabra de la víctima y la última palabra del imputado, para que ejerza su derecho a la defensa por última vez. Siguiente, por favor. Muy de pasada, vamos a ver la deliberación de la sentencia. Pasan a deliberar, si es tribunal, si es juez, obviamente pasa solo él. Inmediatamente dicta sentencia, ¿no? El juez acaba de ordenar sus ideas, ¿no? Pero si se trata de un tribunal de sentencia, pasan a deliberar y dice que si uno de los jueces por enfermedad grave no puede continuar, se reemplaza al juez y se realiza el juicio nuevamente, salvo que los restantes formen mayoría. En este caso son 3 jueces. Si quedan 2 jueces, el juicio termina con ellos 2, porque son mayores, los otros 2 hacen mayoría. Ahora bien, he participado en 2 juicios, uno en Camargo y otro aquí en Sucre de Ministerio Público y FANSESA contra unos imputados. Camargo, 2 jueces técnicos han dictado sentencia. Y en el de FANSESA, un juez técnico ha dictado sentencia. Entonces, para mí, ninguna de las partes ha reclamado aquello. El juez ha dicho, señores, yo quiero continuar, quiero dictar sentencia. ¿Qué es lo que pasó? El juez puso a conocimiento de las partes y dijo, yo quiero terminar, quiero dictar esta sentencia. Las partes dijimos, no hay problema, todos. Y dictó sentencia. Esa causa está ejecutoriada porque nadie ha apelado. Si se vulnera esta norma cuando solo un juez técnico de un tribunal de sentencia dictó sentencia, ¿no? Entonces, ese comentario quería señalarles. 359, por favor, siguiente diapositiva. En esta norma lo que sobre todo quería hacerles notar es que las disidencias se fictan. Y 2, como son 3 jueces técnicos, puede ser, como decíamos, que un juez se aparte y queden solo 2. Y uno vote por la absolución y otro vote por la sentencia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se adopta la más favorable al imputado. O sea, no hay empate. No hay empate. 2, ¿no? Que es algo que quería hacerles notar. Siguiente diapositiva, por favor. Los requisitos de la sentencia no los vamos a señalar, son los que están en el 360. ¿No? Del procedimiento penal. Se emite la parte resolutiva. Por la complejidad del proceso se da generalmente, ¿no es cierto? 3, se da solamente la parte resolutiva, pero lamentablemente no se dicta la sentencia completa. 1 año que no se dicta la sentencia completa, entonces eso está mal, ¿no? Son 3 días después que se debe dar la sentencia.
es un defecto de sentencia, como vamos a ver, por violación de las reglas de la deliberación de la sentencia. ¿Ya? La modificación que se hace es la siguiente. Se da lectura en la audiencia, si es que, pero bajo combinatoria de que si no van a la audiencia, se les notifica mediante el buzón de notificaciones de la ciudadanía digital y corre su plazo. Es decir, no vas a la audiencia, porque claro, la parte de veces no va a la audiencia por ciudadanía digital. Bueno, eso va en contra de las normas que establecen la notificación personal de la sentencia, que son en su domicilio o personalmente, ¿no? Pero vamos a ver cómo avanza aquello. Siguiente, por favor. El 362 es el complemento al 342 del principio de congruencia. Para resaltar en este artículo es cualquier causa eximente de la responsabilidad penal, es decir, conforme al artículo 11 del Código Penal, legítima defensa, ejercicio de un derecho, oficio, un deber, o el artículo 12, estado de necesidad, ¿no? Efectos de la absolución, la libertad directamente en la audiencia, y si el absuelto solicita la publicación de dictos de la sentencia de la parte resolutiva en un periódico. Siguiente, por favor. La sentencia condenatoria, bueno, ustedes ya conocen muy bien cuando no vamos a reclamar, perdón, no vamos a señalar más sobre este artículo. Siguiente diapositiva, por favor, ya para ir concluyendo. La suspensión condicional de la pena, los requisitos los conoce muy bien, que no, ustedes saben que esto ha sido modificado por la ley 73, ¿no? Y sobre todo lo que se mantiene es no haber sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos 5 años. Siguiente, por favor. El perdón judicial, los efectos de la sentencia, no las vamos a tomar en cuenta. Nos estamos pasando un poquito del tiempo. Siguiente diapositiva, verlo. Los defectos de la sentencia. La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, obviamente es cuando la norma penal ha sido inadecuadamente aplicada por un error de subsunción de algún elemento del tipo jurídico. No se refiere a valoración probatoria respecto a un elemento del tipo, sino netamente un trabajo jurídico de subsunción que no corresponde. Que el imputado no esté suficientemente individualizado, tiene que ver cuando no se lo puede, han sido varias personas y no se puede reconocer quién exactamente ha cometido el delito. Que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstancial. Eso es algo que algunos tribunales no dan la razón de alzada. La determinación del tiempo, dónde, cuándo, cómo, quién. Debe haber una determinación circunstancial, además que no se salga de la acusación. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por 33 que revisábamos, que ingresen pruebas que no están permitidas que se ingresen por su lectura en violación del 333. 5, que no exista fundamentación o que ésta sea insuficiente. No es lo mismo que sea insuficiente la fundamentación o que sea contradictoria, ¿no? Que se base en hechos inexistentes o no acreditados. Hecho inexistente es que tú pruebes de que el hecho no ha existido, ¿no? No acredita, no diga dónde, en qué se basa que ha existido ese hecho. O en valoración defectuosa de la prueba, que tiene que ver con el artículo 173, tiene que ver con el 124 del procedimiento penal, en las reglas de la sana inobservadas, cuál de sus elementos, de la lógica, ciencia, experiencia, etc., ¿no? El 7 es que se funde en el reconocimiento de culpabilidad de un procedimiento abreviado denegado, es decir, va un abreviado, no le dan el abreviado y luego en la sentencia exista contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa, que no conste la fecha, no sea posible determinarla. Esto es algo que no creo que pase, ¿no? Por las grabaciones que se van a hacer ahora o que se hacen. Que falte la firma de los jueces. Pasado con la doctora Beth Vázquez, por ejemplo, en un juicio reciente antes que sea vocal, pasó a ser vocal, entonces no firmó la sentencia, pero eso se hace constar en la sentencia, ¿no? La doctora Beth Vázquez no firmó la sentencia porque ha sido declarado, ¿no? La inobservancia de la regla, lo que decíamos, tengo sentencias actualmente que se ha dictado la parte dispositiva y van 2 años o 1 año que no dictan la sentencia completa. Esa es una violación de las reglas previstas para la redacción de la jurisprudencia constitucional, que señala que eso no es un defecto, cuando la ley nos dice que es un defecto de sentencia. Por eso es que los jueces se dejan 1 año o 2 años, lo cual es una barbaridad. La inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre sentencia y acusación, es decir, si me han acusado de una manera, no me pueden condenar de otra, ya sea modificando el tipo penal, modificando la forma de comisión del delito o la forma de participación con peleando, porque el principio iura novit curia está siendo aplicado para mí de manera arbitraria.
Ya para terminar, siguiente diapositiva, por favor. Van a disculparme, pasado el tiempo. Las formas de registro, bueno, ustedes ya conocen que el acta se reduce bastante. Entonces, ustedes tienen que decir qué quieren que conste expresamente. Lo que pasa es que como va a estar grabado, el secretario ya no va a elaborar un acta escrita. Entonces, ustedes tienen que pedirle que haga constar, por ejemplo, objeción. Ahora, quiero que haga constar esto expresamente. Si les dicen, todo se está grabando, le dicen, sí, pero yo quiero que esté en el acta. ¿Ya? Ahora sí, esto es mucho más aplicable que antes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el valor de los registros. Siguiente diapositiva, por favor. Los registros se realizan, el valor de estos registros, yo si grabo, por ejemplo, una audiencia, de una manera que no correspondía. Doy un ejemplo. En apelación restringida hemos atacado valoración defectuosa de la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa prueba era un documento. Cuando fuimos a juicio, esa prueba no se podía leer grande y no leías. Esa prueba, el secretario dijo, no puedo leer. Yo observé la prueba y dije, no voy a plantear discusión por otro, pero no se puede leer. Y el tribunal dijo, ya, que se haga constar que esa prueba no se puede leer. Lamentablemente en el acta no decía eso. Entonces, el tribunal copia la grabación y me dijeron que la grabación ya no existía. Entonces, es importante grabar, ¿para qué? Para que yo pueda, en apelación, en la audiencia de fundamentación o producción de prueba, reproducir esa parte y acreditar que esa prueba no ingresó por su lectura. Y luego, en sentencia, esa prueba fue utilizada para condenar. Eso es algo imposible, si no se puede leer como documental, en alzada, para acreditar de que no se podía leer. En apelación no nos dieron la razón, pero en casación anularon el auto de vista. Actualmente estamos a la espera de que se dicte un nuevo auto de vista, puesto que para eso bastante. Y si no, puedes ofrecer, como en este caso, la prueba, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Doctor, es la última diapositiva que tengo. Es la última diapositiva. Muy bien, con eso hemos terminado. Si hay alguna pregunta o aclaración, muchas gracias, doctor. Bueno, damos por favor paso a los participantes que puedan activar sus micrófonos. Tienen también la opción de hacernos llevar sus preguntas de manera escrita en el chat de la aplicación, o también levantar la mano para que nosotros podamos activar su micrófono y hacerle las consultas al doctor. Doctor, si me permite, por favor, mientras aguardamos las preguntas de los participantes, habíamos informado en el grupo que mantenemos de WhatsApp que ahí vamos a realizar un sorteo en la videoconferencia becas para que puedan realizar cursos online de Microsoft o diseño. Entonces, por favor, le voy a rogar que una vez finalizando la ronda de consultas, usted me ayude escogiendo 3 números que usted vea convenientes para poder otorgar estas becas. Claro, claro que sí, no hay problema. Muchas gracias. Reiteramos, por favor, a los participantes si tienen alguna consulta. Tenemos ya, doctora, una consulta de la doctora Terceros. Nos dice la diferencia entre derechos, garantías y principios. Claro que sí. Bueno, como decíamos, los principios son las normas fundamentales y fundamentadoras de la violación de un derecho o una garantía. ¿Por qué? Los derechos y las garantías se deducen, salen de los principios. Por eso, doy un ejemplo. El principio de contradicción. De ese principio se deduce el derecho a la defensa. Es decir, yo para contradecir algo me voy a defender. Ambas partes tenemos ese principio. El principio es la norma fundamental, porque sin esa norma no se entiende, en este caso, el sistema procesal que tenemos, y es fundamentadora porque a partir de esa norma se desarrollan los derechos y garantías. Y los derechos, obviamente, ¿no? Los derechos son las facultades que tienen las partes para solicitar impedir alguna intromisión. Doy un ejemplo. El derecho a la defensa es un derecho que permite a las partes participar. Doy otro ejemplo. El derecho a la inviolabilidad de domicilio evita una intromisión en ese derecho al domicilio. Es decir, que los derechos son acciones positivas que tienen las partes para poder, en este caso, llevar adelante un proceso. Y las garantías, como todos sabemos, son las normas que protegen los derechos.
Nosotros, por ejemplo, en el artículo 333 que veíamos qué documentos ingresan por su lectura, es una garantía esa norma, ¿no? Mención y para evitar que las partes, tanto el acusador como la defensa, tengan conocimiento pleno de con qué elemento se va a ir a juicio oral, ¿no? Doctor, muchas gracias. Participantes, no sé si alguno de ellos tiene alguna consulta. Bueno, doctor, me parece que por esta sesión tenemos más consultas. Imagino que las personas van a empezar en la próxima videoconferencia. Sí tenemos doctor, disculpe, tenemos una pregunta. Voy a pasar a darle lectura. Es de la doctora Miriam Flores. Dice, doctor, buenas noches. Respecto a la conformación de tribunales de sentencia en 3 jueces técnicos. El juez convocado no asiste, sobre todo en provincias, debido a la carga procesal. El juez técnico convocado no asiste. En esos casos, ¿es factible apartarlo directamente al tercer juez? Por ejemplo, si es que no asiste el juez convocado, y señalan que necesariamente debe estar constituido por 3. Bueno, una garantía del principio de continuidad, por ejemplo, es que es posible. Tiene mucha razón la pregunta, nos ha pasado en Provilla de Sucre, por ejemplo, ¿no? Iba un juez técnico y obviamente no llegaba y la suspendían la audiencia. Eso, si ustedes se fijan, se puede dar, dice, por una sola vez, ¿no? No viene y con juicio puede continuar. Se lo separa, se lo tiene que separar. No es necesario que estén los 3. Les doy un ejemplo. Ha pasado en un tribunal de sentencia de aquí de Sucre que una juez mujer en pleno su baja médica. Su baja médica, como ustedes saben, son 45 días antes, 45 días después. 90 días de baja médica en la que nosotros solicitamos que se aparte la juez. ¿Por qué? Porque se señaló la audiencia, obviamente no. El tribunal no aceptó esa separación de la juez técnico y esperamos 90 días, lo cual obviamente hace que el principio, y obviamente aquello no es correcto, ¿no? Lo que se tenía que hacer es separarla de ese juicio y con los otros 2 jueces técnicos continuar. Entonces, en provincia tenemos que hacer, pero continuamente no. Y lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la norma, ¿no? Decide el presidente, reposición, y ante eso va a resolver el tribunal en pleno. Nosotros hacemos contar nuestra reserva de apelación restringida. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Marianela. Los jueces, para no usar cámaras para grabarlos y o transmitir. Bueno, el poder ordenador y disciplinario, ¿no es cierto? Los jueces, al final de cuentas, son los que tienen el dominio del juicio, ¿no? Sin embargo, el derecho a la imagen, ¿no? Lo tenemos todos. O sea, puede decir el juez, no quiere el imputado que se lo filme. Perfecto, no voy a filmarlo a él. No quiero que se filme a la víctima, pero no hay ningún problema. Pero en realidad, si no se quiere, solamente se enfoca la cámara hacia el tribunal, ¿no? Y listo. Sin embargo, el tribunal muchas veces no ha querido, ¿no? Lo que ellos señalan es, se está grabando, no es necesario, etcétera. Pero yo creo que la excusa es en realidad de que no quieren que existan, sobre todo, filmaciones, porque, les doy un ejemplo, muchas veces la absoluta. Entonces, obviamente, si lo estás filmando y se duermen, vas a tener la prueba, ¿no? Pero menos mal de que, bueno, en provincias todavía, pero aquí en la capital ya se empieza a trabajar con aquello, entonces vamos a poder tener los juicios. Así lo dice la ley, dice audiovisual, no solamente audio. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. ¿Cómo se incorpora al juicio informes, declaraciones, pericias? ¿Se convoca a la persona a reconocer? No. Como decíamos, la única manera de incorporar al juicio por su lectura una declaración testifical es con anticipo de prueba. Si no se ha hecho el anticipo de prueba, generalmente, en ese anticipo de prueba resulta que participa el juez y las partes. Ese sí, en grabación, en video, se pasa al tribunal. Entonces, las declaraciones no se firman, no, nada, solamente en anticipo de prueba. Lo mismo con las pericias. Las pericias que se hacen en la etapa preparatoria no tendrían que tener valor en juicio. Las pericias se las presentan como prueba documental,
los dictámenes, ¿no? Lo cual no es adecuado. Y ahí sí se puede convocar al perito, no para que reconozca su firma, sino para interrogar. Informes, el procedimiento sí establece que los informes pueden ser introducidos por su lectura, pero esos informes, creo yo que la ley se refiere a los informes policiales. ¿Por qué está en la etapa preparatoria un testigo donde no participa la defensa, no participa el imputado, muchas veces no participa, ni siquiera participa el fiscal, solo el policía, es más, casi siempre participa solo el policía, así tiene que ser además, ¿no? De entrevista. Y lo ingresan a juicio, y eso está mal. El principio de inmediación y el principio y el derecho a la defensa hace que si yo no he tenido la oportunidad de interrogar a un testigo ni me avisó, porque así es, ¿no es cierto? Ustedes conocen muy bien eso. El policía le toma la declaración, yo no he tenido la oportunidad de interrogarlo. El fiscal ni ha participado, menos el juez. ¿Cómo ese papel va a servir en juicio? No sirve. Entonces, por su lectura, ese informe de entrevista. Lo mismo pasa, hay unos informes, ustedes han visto en los procesos por violencia, hay un informe que hacen a las víctimas, informe psicológico. Esa es una pericia, la etapa preparatoria, pero no para juicio oral. Nuevamente decimos, si el principio es principio de inmediación, esa entrevista psicológica, yo no he tenido para el fiscal, menos el juez, ¿cómo ese informe va a tener validez en juicio? ¿Qué dicen? No, es que es informe. No, dice informe, pero es una pericia, persona que tiene un conocimiento en determinada materia, ¿no? Entonces, la respuesta es que no, se incorpora solamente lo permitido en el procedimiento penal en el 333. El Gracias, resto doctor. Tenemos no debe otra pregunta permitirse. más de la doctora Paco. Dice, doctor, ¿aún está permitido el amedrentamiento de los acusados en contra de víctimas en plenas audiencias? He visto casos en los que él o la juez tribunal, que la ley 1173 exige mayor disciplina. En su opinión, ¿hay mayor control o hay resistencia? Bueno, las medidas del 338 del Poder Ordenador Disciplinario siempre han estado, no ha habido una gran modificación en aquello. Lo que pasa es, porque puede pasar, es lo que usted dice, tiene mucha razón. Sin embargo, lo que pasa es lo siguiente, para eso estamos las partes. Si el juez no está permitiendo amedrentar a la víctima, el que tiene que reclamar es el abogado y hacer constar en acta. No hay otra manera de poder llevar adelante ese control y es por eso que, por más en la defensa de los derechos de nuestros patrocinados, ya sean víctimas o imputados. Muchas gracias, doctor. Al parecer ya no tenemos más preguntas. De todas maneras, recordarles a los participantes que pueden activar también su micrófono para realizar de manera directa las consultas. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, buenas noches. Ahora la ley 1173 indica que las audiencias serán registradas en sistema informático. ¿Cómo podríamos solicitar la copia? Buenas noches. De manera directa a la oficina gestora, bueno, estamos hablando de capital, ¿no? En provincia siempre ha sido ese el reclamo. Lo único que te están pidiendo las oficinas gestoras es que señales qué día se ha dado la audiencia, porque la grabación es continua de todos los tribunales. Entonces, tienes que señalar qué día ha sido la audiencia, a qué hora en prisión verbal, obviamente acreditando que eres parte o abogado. Muchas gracias, doctor. Creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas en el chat. Si nos permite y aprovechando este espacio, podríamos proseguir al sorteo que le habíamos comentado. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. La Social Empresarial y apoyando la causa Quédate en Casa ha tomado la decisión de regalar 3 becas completas a los participantes de la videoconferencia de hoy. Entonces, por favor, le pediría 3 números del 1 al 36. 3 números, ¿no? Sí, 3 números, por favor, doctor. El 5 corresponde a Claudia Reinaga. Nos vamos a comunicar de manera interna para coordinar la beca. Otro número, por favor, doctor. 13. Gustavo López, de igual manera nos comunicamos de manera interna. Y el 21. Último número, por favor, doctor. El 21. Corresponde a la persona que está... muchas gracias, doctor, por su tiempo. Y a las personas que se han ganado la beca nos comunicaremos de manera interna. Muy bien. Buenas noches a todos y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por su atención. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todas las personas que han participado. La videoconferencia ha sido grabada y posteriormente va a ser subida a plataforma para su revisión. Tengan todos buenas noches.